Buenos días, bienvenidos, bienvenidas al Museo Arqueológico Nacional. Muchas gracias por vuestra acogida, compañeros, compañeras, responsables, equipos de museos, y un saludo también muy especial a la Delegación de Museos de Portugal que nos acompaña hoy también en esta jornada. Y, por supuesto, nuestro agradecimiento al secretario de Estado, a Jordi Martí, que encabeza la delegación del Ministerio, así como el vicepresidente de ICOM España, Luis Pérez Armiño, por estar hoy con nosotros. Bien, es un mes muy especial, ¿verdad?, en los museos, mayo, donde siempre hay una energía y una vibración, ¿no?, muy singular, y con el lema de este año de ICOM, el futuro de los museos en comunidades en constante cambio, pues queríamos plantear en el Museo Arqueológico Nacional una reflexión colectiva, un encuentro, una reflexión colectiva sobre los procesos de transformación en los museos de arqueología. Hace un año organizamos una jornada perdón un poco pero yo creo que histórica, en el Museo Arqueológico Nacional. Algunos y algunas de vosotras nos acompañasteis como ponentes o como participantes en la jornada. Estábamos celebrando justamente el 10º aniversario de la reforma del Museo Arqueológico Nacional y invitamos a una docena de museos nacionales, de arqueología, europeos, con grandes proyectos de reforma en ese momento o que se encontraban en un importante momento de cambio, ¿no? Proyectos de infraestructuras, de alcance integral o parcial. En fin, la verdad es que muy emocionante reunir a todos esos equipos y muy positivo acoger esa reunión con los más importantes museos arqueológicos europeos. Y ya cuando terminó esa jornada, inmediatamente pensamos en organizar una jornada a escala nacional. Queríamos reunir una selección de museos arqueológicos de nuestro país de distinta titularidad, gestión, escala, planteamiento conceptual, misión, con equipamientos total o parcialmente reformados en los últimos años o con proyectos en curso en este momento para una puesta en común. Desde los años 80, desde la democracia, se han desarrollado actuaciones muy ambiciosas en nuestro país, en museos en general, pero sobre todo en museos de arte contemporáneo y de arqueología. A lo largo de más de 40 años se han ejecutado grandes proyectos de remodelación o de rehabilitación al compás del avance también de la propia disciplina museológica y, en nuestro caso, con una proyección social de la arqueología que ha ido aumentando enormemente, ¿no? Tras los años de la crisis, se detecta en estas décadas del siglo XXI un repunte de inversiones en estas infraestructuras con notables ejemplos. Pues del casi 15% aproximadamente que representan los museos arqueológicos de un total de más de 1.500 museos en España, ese 15% son arqueológicos, pues en la jornada de hoy hemos seleccionado una pequeña constelación de actuaciones o que han terminado justo en estos momentos o que están en proceso son proyectos de nueva planta, vamos a ver, remodelaciones integrales, ampliaciones, reformas de la exposición permanente, en fin, muy distintas escalas de actuación donde también brillan los estudios de arquitectura y de museografía españoles con una proyección internacional en muchos casos, algunos de ellos nos acompañan hoy también aquí, ¿no? Y además este tipo de encuentros, ¿no?, tan especializados, con un hilo conductor, con una temática muy concreta, yo creo que son muy necesarios porque nos fortalecen y nos conectan, ¿no?, y nos generan a la vez nuevos proyectos. La verdad es que el objetivo de la reunión hoy era pues precisamente ese, compartir experiencias, colaboraciones y generar un diálogo. Y también ese es el sentido de una casa como el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Contamos con una ponencia inaugural desde la mirada de la arquitectura, con mucha experiencia y mucho criterio. Aquí está, Fuensanta Nieto, mucho criterio detrás, y 2 mesas de trabajo con una selección de ejemplos que proceden de Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura o Galicia. Soy consciente de que es una selección de ejemplos que siempre es mejorable, que siempre se queda corta, pero queríamos escuchar en primera persona el alcance de estos proyectos en toda su diversidad y sobre todo para ver las claves de transformación que implican. Para terminar, quiero agradecer al equipo del Museo Arqueológico Nacional la organización de este encuentro y particularmente a Daniel Muñoz y a Mercedes Fonseca. Detrás de estos encuentros hay
muchos pequeños detalles, ¿no? Hay que cuidar muchos pequeños detalles y ellos han estado ahí al pie del cañón. En fin, a todos los ponentes, además, por su generosidad y por todas las facilidades que nos han dado. A la subdirectora de Museos Estatales, Mercedes Roldán, y la directora general de Museos de Andalucía, Aurora Villalobos, que son coordinadoras de lujo, de excepción, de las 2 mesas que vamos a tener hoy. Y a ICOM España, agradeceros el apoyo, que siempre estáis ahí para nosotros. Y bueno, yo estoy segura de que vamos a aprender muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias, secretaria de Estado. Muchísimas gracias de nuevo, Isabel, directora del Museo Arqueológico Nacional. Y gracias sobre todo a todos los compañeros y compañeras que os habéis acercado para formar parte de este interesante encuentro. Es cierto, y desde ICON llevamos ya años trabajando, somos conscientes de vivir en una sociedad que está en un constante cambio, que está en una rápida evolución y que vivimos dinámicas que en algunos casos incluso pueden resultar, además de aceleradas, incluso amenazantes, ¿no? En ese sentido, como ha comentado Isabel, acabamos de celebrar el Día Internacional de los Museos con un lema bastante significativo, ¿no? El futuro de los museos en comunidades en constante cambio. No era otra la intención más que invitar a todos los museos a reimaginar las estrategias para precisamente poder afrontar todos esos cambios. Y además había otro cambio significativo, y es que por fin se introduce el término comunidades, ¿no? La posibilidad o la intención de invitar a las comunidades para que participen en ese proceso de repensar otra vez los museos, y que desde ICON, desde hace unos años, se apuesta decididamente por esa integración. Siempre defendemos que los museos son algo más que instituciones de conservación, sino que son partícipes activos y que ayudan a la configuración de unas comunidades que entendemos que deben ser inclusivas y sostenibles. Y precisamente para que los museos tengan esa capacidad como agentes de cambio, tienen que generar redes de intercambio, de prácticas que faciliten la comunicación entre los profesionales. Precisamente el encuentro que hoy se celebra aquí en el museo es una oportunidad fantástica para generar esas redes de intercambio. Una cuestión que ya aparecía en la definición de museo que se aprobó en la Conferencia General de Praga en el verano de 2022. Y un intercambio que, por supuesto, debe ser también entre profesionales, pero que también debe favorecer el intercambio entre esos mismos profesionales, pero también la comunidad en condiciones de igualdad y en condiciones simétricas. En ese sentido, entendemos que el museo se puede pensar muchas veces como una institución cerrada y finalizada, pero yo creo que más lejos de la realidad, ¿no? Los museos son instituciones muy vivas, son instituciones en una constante evolución, son espacios donde suceden cosas y colecciones que están continuamente configurándose. Y eso yo creo que es lo que se pondrá de manifiesto a lo largo de todo este día. Y precisamente los museos siempre nos gusta recordar a todo ese personal cualificado y profesional que está detrás de su funcionamiento y que merece ese reconocimiento por la gran labor que están realizando. Ya por último, ya para finalizar, agradecer al Museo Arqueológico Nacional. Es una institución con la que nos sentimos muy vinculados. Agradecer la organización de estas jornadas, que estamos seguros que va a ser un éxito y que sobre todo servirán para tejer nuevas redes profesionales. Muchas gracias. Pues muchas gracias Isabel, directora del museo, de este museo que está en permanente agitación, cambio y transformación. Cada vez que os visito, cada vez que nos encontramos, me dices atareadísimo, y es verdad. Uno mira la programación del MAN y ya no solo son exposiciones, ya no solo es una sala nueva, ya no solo son tantas cuestiones, sino además abrir espacios como este de reflexión para pensar el futuro en cooperación con todos los equipos, directores y directoras de todos los museos arqueológicos de la península. Y quiero agradecer también a Luis Pérez Armiño ese trabajo que hace el ICOM España, no solo también en la defensa de los museos, sino sobre todo en el repensarlos, ¿no? Que creo que la última definición de museo aprobada en Praga por el ICOM abre nuevas posibilidades. Bien, por tanto, muchísimas gracias. Gracias, lo decía la directora, a todos los que habéis venido y en particular también a nuestros amigos portugueses que estáis aquí. Esta dimensión peninsular del encuentro creo que le da también una fuerza a las reflexiones que podáis hacer.
Sabéis que estamos además en el camino hacia Mondiacult, ese gran encuentro que va a celebrarse en España con todos los ministros y ministras de Cultura, y seguro que cosas que se planteen aquí pueden ser utilizadas también, porque el tema de los museos y el patrimonio va a ser sin duda uno de los temas centrales. Cada vez que uno va a un encuentro de museos, y ahora escuchándote, Luis, lo pensaba, siempre hay como una sensación de que son instituciones en proceso de reinvención. Eso es bastante nuevo. Como ya empezamos a llevar años en el oficio, durante mucho tiempo los museos eran el espacio de la estabilidad de las políticas culturales. El lugar de la transformación y del invento era el apoyo a los creadores, era la difusión en las artes vivas, pero los museos eran el pilar que sostenía las políticas culturales. Y ahora en los museos también se están transformando, también están en esa dinámica de cambio. ¿Cuál es el motivo? En parte, desde mi punto de vista, es que los museos están volviendo a buscar su lugar en un mundo que se ha transformado. Si la primera lógica de los museos, y en particular de los arqueológicos, era ser depósitos de identidad de los nuevos estados-nación que se configuraban, de ahí, no voy a entrar en ello, el paradigma colonial, ¿no? Los estados debían proveerse de almacenes simbólicos que dibujaban las fronteras de esos nuevos estados o imperios que se iban constituyendo. Algunos de ellos no estaban ni abiertos al público, eran simplemente eso, como depósitos de la gasolina simbólica que necesitaban las nuevas configuraciones políticas. La llegada y la post-Segunda Guerra Mundial, la llegada del paradigma del estado del bienestar, la incorporación a la modernidad, lo que queráis, los museos incorporaron otra función, y es la difusión. No podían ser instituciones cerradas simplemente para los expertos, sino que tenían una función social que era abrir sus puertas y contar, explicar aquellos tesoros que contenían. Es el paradigma de la democratización de la cultura, donde los museos jugaron un papel importantísimo. Pero ¿qué ocurre? Que eso, que tiene un elemento positivo y que son capas que continúan existiendo, los museos continúan siendo pilares que sostienen la identidad de los países, por eso les llamamos nacionales, algunos, continúan siendo un instrumento de difusión de la cultura. Seguro que hoy habrá niños y niñas paseando por el museo y visitando las colecciones y las exposiciones temporales. Pero ¿qué ocurre? Que con eso parece que hoy no es suficiente, que hay otras funciones, que en el fondo el paradigma de la democratización implicaba como tengo unos contenidos y una narrativa cerrada, construida por los expertos, y tengo una función, había un teórico que decía, casi evangelizadora, de transmitirla a las nuevas generaciones y a la ciudadanía en general. Y eso ahora es como que no es suficiente. Claro, primera cuestión, los ejes por donde están dando el cambio. Insisto, es más fácil contar el pasado, de dónde eran los museos, qué papel jugaban, que contar lo de hoy, porque se está inventando y por tanto tiene todo el sentido espacios como este, porque abren a la reflexión sobre algo que aún no está definido y que incluso puede haber un cierto debate de posiciones contradictorias. Pero la primera la tiene la definición del ICOM, que dice las exposiciones permanentes deben evitar relatos cerrados. Ah, caray. Es decir, el pasado no como algo que nos han contado y que es inamovible, que es enciclopédico y que es sistémico y que ya no tiene brechas, sino como un espacio de reflexión, como algo que podemos ir mirando, como un pozo del que vamos sacando relatos, vamos sacando historias, vamos sacando nuevas maneras de presentarlo, es decir, reflexión crítica. Por eso mucha gente dice que los museos hoy también son centros de investigación, porque es necesaria esa mirada crítica sobre el pasado y sobre nuestro patrimonio. Por eso cada vez más hay gente que dice que las colecciones permanentes no pueden ser estables. Claro, si uno tiene un discurso cerrado, lo monta y ad eternum. Pero si uno cree que cada día puede redescubrir nuevos matices, pues es necesario que la colección permanente, que es la editorial, si fuera un medio de comunicación, un museo, del museo, debe ir también adaptándose a esos nuevos conocimientos. Primer elemento. El segundo, para mí fundamental,
Isabel tuvo una gran iniciativa que es abrir la Sala Novedades, en cooperación con tantísimos otros museos. Ese podría ser un ejemplo, pero la segunda cuestión, que es fundamental, es trabajar en red. Si el museo es abierto, si el relato es abierto, necesito a los demás para complementar el mío y ellos me necesitan a mí para complementar el suyo. Eso no significa simplemente el préstamo de piezas, que es lo canónico antes. Implica hacer encuentros como este, que el intercambio no es de piezas, es de ideas, es de relatos, es de propuestas. Ahí me parece que es fundamental que los museos como el MAN, por su peso, su importancia, no actúen como museo simplemente que es el que cuenta la totalidad, sino es el que hace, por eso está muy bien que hayáis convocado estas jornadas, es el que reparte juego, es el que pone la mesa para que las ideas puedan circular, es el que ayuda a articular redes, no desde una posición de autoridad, quizá de autoritas, pero sobre todo desde una posición de liderazgo. Creo que ese papel de los museos cabecera cada vez va a ser más importante para jugar ese juego de cooperación. Por tanto, mirada crítica y cooperación. Y finalmente, y con eso termino, la relación con el entorno. Si antes era una relación de yo tengo la cultura y te la explico, hoy esa debe cambiar. Claro que esta existe, pero es necesario abrir los museos e incorporar a la sociedad dentro de su propia dinámica. ¿Cómo hacerlo? Es muy difícil, no es fácil, pero me parece que una de las cosas importantes que hay que pensar es que además de, entre comillas, el didactismo que un museo hace para contar, ha de pensar de qué manera puede escuchar, de qué manera puede acercarse a las dificultades, a los problemas, a los retos de la comunidad que lo envuelve. ¿De qué manera puede incorporar la sociedad dentro? Incluso planteando formas de gobernanza nuevas y distintas. ¿De qué manera el museo se sitúa en un contexto concreto y es capaz de dar respuestas y de formular preguntas sobre ese contexto? Esa situación de apertura. Lo he dicho muchas veces y algunos me lo habréis oído. Una definición, ha salido un libro hace poco de Alice Procter, que dice que hay el Museo Monumento, el Museo Palacio, el Museo Aula, que es el que cuenta. Y dice, pero está empezando a surgir una nueva categoría de museos y pone una metáfora que a mí me gusta mucho, que es el Museo Patio de Escuela. Y claro, uno puede pensar, ¿pero un patio de escuela? Sí, porque ella dice un patio de escuela es un espacio acotado, es un espacio con normas, es un espacio que no es el espacio público, donde es un espacio, pero es donde puede pasar lo imprevisible, donde puede pasar lo impensable. El museo algunas veces parece un patio de escuela literalmente, cuando está lleno de niños y niñas correteando por sus salas, pero la idea es implicar de manera participativa a la ciudadanía en el conjunto de las decisiones y de las programaciones del museo. Por tanto, para mí en esos tres ejes se sitúa la reinvención o la resituación de los museos en el contexto contemporáneo. Una mirada crítica hacia el pasado, la cooperación real entre instituciones y abrirse a la participación de la ciudadanía. Estoy convencido, y me sabe muy mal, se lo decía Isabel, que no me podré quedar porque las agendas de un secretario de Estado de Cultura es imposible de domesticarlas y uno siempre está donde no tiene tanto interés en estar, pero me tengo que ir a una reunión que empieza dentro de pocos minutos y tengo que estar allí. Muchísimas gracias a todos y todas por estar. Gracias de nuevo, Isabel, por convocar esta reunión, este encuentro de reflexión y espero y deseo que sea nutritivo para todos ustedes. Muchas gracias.